Nada más antes de comenzar, quiero aclarar que cada vez que me oigan mencionar hombre, me estoy refiriendo al ser humano, ¿ok? Nada más por si acaso se me va. Es que la verdad a mí me criaron de esa forma, ¿no? Sabiendo que cuando se hacía referencia a un hombre era un hombre y una mujer, o sea, el hombre en general, ¿no? No el ser humano, pero luego, hace unos años empezó a moverse el hecho de que teníamos que llamar con el término general, que es un término más apropiado, yo creo, de hecho, pero luego se me va. Entonces, cuando me oigan decir hombre, estoy haciendo referencia a ambos, el hombre y la mujer, ¿ok? Entonces, nada más para que tengan eso. De hecho, lo que nos muestra este pasaje es que ambos, el hombre y la mujer, son creados y se les llama así, como el hombre, haciendo referencia a la raza humana en general, ¿no? Y ambos, que son hombre, se les otorga el mismo valor, ¿no? Que es una de las enseñanzas que viene en estos versículos. Este, Cuando observamos la Biblia, tenemos que observar nosotros que no se separa al hombre y la mujer, aunque sea no en la intención de Dios, ¿no? Dios no busca una separación de valores, busca una separación de roles, pero no una separación de valores, ¿no? Entonces el hombre y la mujer tienen el mismo valor, aunque tienen diferente rol. De todos modos, el día de hoy no vamos a hablar acerca de los roles. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí. Génesis 1:26 al 31. Y básicamente les comentaba ahorita, el punto de este pasaje es que nos habla acerca del valor del hombre, que el hombre tiene valor, el ser humano tiene valor, ¿sí? Y nos habla acerca del propósito del hombre, ¿para qué fue creado el hombre? ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que saber nosotros radicalmente, porque si ustedes checan, uno de los mayores miedos que se tiene en todo el mundo es no saber cuál es tu propósito. Quizás nosotros lo hemos sentido, de hecho, que vemos nuestra vida y no sabemos exactamente qué tenemos que hacer con ella, ¿sí? Entonces, esta es una de las preguntas que más tiene que ser contestada y tenemos que saber contestarla nosotros como cristianos desde este pasaje de la palabra, desde otros pasajes, para que cuando una persona se acerca con nosotros y nos menciona que no sabe qué hacer con su vida, que podamos dar una palabra de aliento, que podamos servir nosotros como a aquellos que van a ayudarle a levantarse a esa persona, ¿no? También, unido a eso, otra de las preguntas más grandes que se hacen las personas es si yo tengo o no valor, si yo valgo algo, ¿sí? Y por eso tenemos mucha gente que llega a depresión, mucha gente que llega a tirarse de forma constante, ¿no? Y esta epidemia se puede evadir si nosotros observamos que Dios sí nos coloca un valor, ¿sí? En el momento en el cual Él crea, en este caso, a Adán y a Eva, en el momento en el cual Él crea al ser humano, Él lo crea con un valor, y un valor muy, muy grande, que de hecho supera todo lo demás que hay en la creación. Si ustedes se acuerdan, hasta ahorita hemos visto cómo es que Dios ya creó los mares, ya creó la tierra, ya creó las plantas, ya creó los animales, ¿sí? Pero ahorita está en el punto más alto de la creación, que va a ser la creación del ser humano. Y por eso Dios diseñó este pasaje, Génesis capítulo 1, para que fuera como un crescendo. Esa palabra me la enseñaron hace unos años en la alabanza y la verdad es que nunca lo he investigado bien, pero les voy a decir lo que me dijeron a mí. Era básicamente que cuando se hace un crescendo es que va aumentando la intensidad de algo poco a poco, hasta que llegas a este punto clímax, ¿sí? Y eso es lo que está pasando aquí. Va aumentando la intensidad poco a poco. Primero crea Dios la luz, luego crea el mar y el cielo, luego crea la tierra, luego crea las plantas, luego crea los animales marinos y los animales aéreos, luego crea los animales terrestres y en el punto más alto, Dios crea el ser humano. Y lo hace para mostrarnos que tienen los seres humanos una posición de gran valor en toda la creación, ¿sí? Dios crea al hombre con un gran valor y por eso lo coloca como el centro de esta creación. Pues entonces, por eso es el punto culminante perdóname, de la historia de la creación, ¿sí? Entonces, tenemos que observar nosotros cómo es que este pasaje básicamente nos muestra que tenemos un valor central en toda la creación.
¿sí? Tenemos un valor central en toda la creación. Y nada más, antes de que lea el texto, un pequeño paréntesis. Uno de los grandes enemigos que ha surgido en contra de esto, y quizás en algunos casos ni siquiera intencional, pero uno de los grandes enemigos que ha surgido en contra de esto es la teoría de la evolución, ¿sí? Vale la pena mencionarlo, nada más brevemente. Cuando se observa la evolución, se observan un par de cosas que van en contra de lo que les acabo de decir, ¿sí? Se puede observar, por ejemplo, al hombre como un animal y nada más. Y entonces se le coloca un valor igual a todo lo demás, ¿sí? Noten, porque si el hombre vino del mismo lugar, del mismo organismo, más bien, y se fueron creando, no hay diferentes valores, ¿sí? No, el hombre no destaca arriba de los demás, ¿sí? Entonces, esta parte de la teoría de la evolución puede hacer que una persona piense que nada más es un animal y nada más. Y unido a que no tiene un valor superior al resto de la creación, también se pensaría que fue una creación accidental, no con propósito, ¿sí? Porque si surge de la evolución a través de todos estos este, mecanismos que van formándolo accidentalmente, entonces no estaría creado con un propósito, sino estaría siendo creado sin un propósito claro, más que vivir y ya. Entonces sería otra vez un animal y nada más, ¿sí? Vale la pena destacar esto. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la palabra es algo totalmente distinto, ¿sí? No habla acerca de la evolución y no habla acerca de una creación que sea sin propósito, o hablando del hombre como si fuera un animal y nada más, sino que no lo coloca igual a los demás animales o al resto de la creación, sino que lo destaca y le entrega un propósito, un privilegio bastante grande que tenemos que conocer nosotros, ¿sí? Entonces, por eso les menciono esto, ¿ok? Entonces, uno de los grandes enemigos de estos pensamientos es la evolución, ¿sí? Ahora, no ha sucedido eso obviamente con todos los que creen en la evolución. Hay creyentes que yo creo que son fieles, que pueden creer en esto, pero falta que se corrija un poco, ¿sí? Hay creyentes fieles como hay uno que a mí me agrada bastante, que se llama Francis Collins. Él cree en esto y sin embargo sí se ve como un creyente verdadero. Pero hay que tener cuidado porque la mayor parte de las personas que observan la evolución sí observarán esta idea de verse como un animal y nada más, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esta idea. Nada más quería mencionar eso. Vamos a comenzar ahora sí, leyendo el versículo 26 al 31. Dice el versículo 26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren que yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento, y a todo animal de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. ¿Ok? Entonces estamos al final del sexto día. Y aquí vemos cómo es que se cuenta la creación del hombre. Y noten nada más, para que tengamos claro, que hay dos recuentos de la creación del hombre. Uno aparece en este capítulo, Génesis 1, y aparece otro más detallado
en Génesis capítulo 2. Son dos recuentos que no son eventos distintos. Es el mismo evento, pero está siendo contado en dos perspectivas diferentes, podríamos decirlo así. Como por ejemplo, cuando tú colocas algún evento, alguna noticia que sucede, y hay una persona que está de un lado grabándola con su celular, y otra persona del otro lado, exactamente del otro lado, grabándola con su celular, están grabando el mismo evento, pero graban partes distintas de este evento, ¿sí? Y algo así está sucediendo. Se está enfocando en dos cosas distintas. Génesis 1, en la creación del hombre, se enfoca en observar al hombre como la corona de la creación. Por eso es que hemos titulado nosotros este estudio así, la corona de la creación. Génesis capítulo 2 se enfoca en presentar la relación entre el hombre y Dios, ¿sí? Entonces, en el primero es la corona de la creación y en el segundo es la relación entre el hombre y Dios. Y estos son los dos recuentos que se dan de la creación del hombre, ¿sí? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar solamente en el primero, en observar cómo es que el hombre fue creado como la corona de la creación. Eso es el centro de la creación. Y luego ya la próxima semana vamos a observar nosotros cómo es que se crea una relación entre este hombre y Dios, ¿sí? Pero por lo mismo, vamos a concentrarnos en la parte de la corona. Y lo que hace la palabra, básicamente es que nos muestra este valor tan grande que Dios le dio al hombre a través de tres formas, al menos tres formas, ¿ok? Que son las que veremos el día de hoy. Les digo al menos porque la verdad es que podría ser expandido a más, pero para hacerlo más sencillo lo reduje a tres formas. Tres formas. Nos muestra que somos la corona de la creación, primeramente porque la creación del hombre es es el clímax de la historia de creación. ¿Ok? Es el clímax de la historia de creación. Ahí está. Entonces le podemos poner, somos el clímax de la historia de creación. ¿Sí? Porque tenemos que recordar, Génesis 1 es una historia escrita, está siendo narrada por Dios. ¿Sí? Y como toda historia, tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un clímax, que es el punto más alto, y tiene una conclusión. ¿Sí? Y en este caso, en esta historia de Génesis 1, en la parte del clímax se encuentra la creación del hombre. ¿Ok? Eso es lo que observamos ahí. Entonces, de forma como narrativa, podemos observar que somos el punto máximo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería cada una de estas partes? El inicio, el desarrollo, el clímax y la conclusión de esta historia. Ok, el inicio sería el versículo 2, cuando observamos nosotros cómo comienza esa creación. Checamos el versículo 2 y nos dice, la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Sí? En el desarrollo después, vimos nosotros cómo es que se va ordenando y llenando la tierra. Pero nótese que el clímax se alcanza hasta este punto. Y por eso tenemos nosotros la parte más grande de toda la narración. Versículo 26 al versículo 31 es el pasaje más grande que hemos visto nosotros hasta ahorita. ¿Sí? Es el pasaje más grande que se encuentra en detallar un solo evento de creación. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la semana pasada vimos nosotros dos eventos, ¿no? La creación de los animales terrestres, submarinos, perdón, y aéreos, y la creación de los animales terrestres, ¿sí? Pero aquí tenemos nosotros la parte más grande, en la que más se enfoca este capítulo de Génesis 1. Y es donde está, en este caso, el clímax, que es la creación del hombre. Y no solo se enfatiza así, también se enfatiza, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes la semana pasada? Les mencioné que se enfatizaba la creación de la vida por la palabra creó. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que la palabra creó no había aparecido desde Génesis 1:1 y de repente aparece una vez para hacer referencia a los animales, cómo es que fue creado su vida, ¿sí? Bueno, pues se utiliza otra vez ese elemento en nuestro pasaje para destacar la creación del hombre.
Pero aquí aparece no una vez, sino que aparece 3 veces. Entonces tenemos ahí otro elemento narrativo que nos ayuda a ver el enfoque de Dios. Dios quiere que notemos, esto es extremadamente importante. Y por eso te digo, yo creé al hombre y lo digo 3 veces. Por eso chequen, por ejemplo, Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó y varón y hembra los creó. Y tenemos esa misma palabra 3 veces en un espacio muy, muy corto para que se enfatice esta sola idea. Dios está creando al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces tenemos ahí también otra cosa que nos dice que aquí es el clímax. Y otra vez no es lo único. Continúan y continúan habiendo más cosas que nos indican esto. Por ejemplo, otra más que nos indica esto es que somos el hombre, es lo último que se crea. Lo último que se crea. Es lo último que se crea justo antes de que Dios dé su veredicto y diga, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Versículo 31. Dios vio todo lo que había creado y dijo era bueno en gran manera. Antes de eso, Dios solamente había dicho, Dios lo vio y era bueno. Dios lo vio y era bueno. Dios lo vio y era bueno. ¿Sí? Pero ¿qué faltaba para que fuera bueno en gran manera? Faltaba la creación del hombre. Entonces, como que Dios está diciendo, esto es lo único que faltaba para que yo pronunciara estas palabras tan grandes. Todo lo que yo he creado es bueno en gran manera. ¿Sí? Entonces eso nos dice también que estamos en el clímax. Es lo que faltaba para que después de eso diga su conclusión y diga, fue creado todo bueno en gran manera. Y les doy una razón más, y ya, por la que se nota que somos el clímax de la historia, ¿ok? La última razón es que todas las cosas que fueron creadas en los días anteriores fueron creadas para el hombre. Y eso es lo que se ve en los versículos que tenemos. Todo fue creado para el hombre. Por eso ustedes checan el versículo 29, chequen Génesis 1:29 y 30, se ve cómo es que Dios le entrega todas estas cosas que había creado en los días anteriores. Se las entrega al hombre. ¿Sí? Es como que está diciendo, todo esto yo lo creé para ti. Y ahora que has sido creado, te puedes levantar y puedes observar todo lo que yo he creado para ti y agarrarlo y abrazarlo como tuyo, básicamente. ¿Sí? Chequen, versículo 29. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla. Esto les servirá de alimento. Versículo 30. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y así fue. Y luego se reitera otra vez esta idea cuando se observa que iban a ejercer dominio los hombres arriba de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, nos muestra que somos, en este caso, el clímax de esta historia de creación. Y eso nos dice, tienes una importancia bastante grande que no tiene todo lo demás en la creación. Es la primera forma en la que observamos el valor que tiene el hombre, el valor que Dios le está dando al hombre, porque Dios decidió crearlo en este punto. Dios decidió crearlo y entregarle todas las cosas, ¿sí? Y eso nos muestra cómo es que somos, o más bien, se nos entrega un valor de parte de Dios a cada uno de nosotros, ¿ok? Primera forma en la que observamos el valor que nos da Dios. Segunda forma, se puede observar que tenemos un valor porque en la creación del hombre se ve cómo surgimos del consejo de Dios. Surgimos del consejo de Dios. ¿Ok? Surgimos del consejo de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios creó al ser humano, nos muestra que lo creó de una forma distinta a los demás, a las demás partes de la creación. Lo creó con un pensamiento más
podríamos decirlo así, más desarrollada, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Chequen primeramente cómo es que creó todo lo demás, ¿ok? Por ejemplo, lean el versículo 20. Se observa cómo es que ahí Dios crea los seres vivientes que van a estar en el mar, ¿sí? Pero noten las palabras que dice, ¿ok? Dice, versículo 20. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. ¿Qué es eso? Es una orden. Dios fue al mar y dijo que se llenen las aguas y surjan todos los seres vivientes, ¿sí? Misma idea con los seres terrestres. Versículo 24. Versículo 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Y vemos otra vez la orden de Dios. Dios ordena y se hace. ¿Ok? Pero noten lo diferente que es cuando Dios crea al hombre. No da una orden. Noten el versículo 26. Versículo 26. Y dijo Dios. Hasta ese momento va todo igual, ¿sí? Pero ahí las palabras que siguen, nótese que no son una orden. Las palabras que siguen son Dios hablando consigo mismo, como reflexionando sobre lo que va a hacer, ¿sí? Chequen, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Como que Dios se reúne consigo mismo y empieza a hablar el uno, podemos decir nosotros, el uno al otro, y le dice, oye, hagamos al hombre. Y hay que hacerlo a nuestra imagen, hay que hacerlo a nuestra semejanza, y hay que hacerlo para que ejerza dominio sobre todas las cosas de la creación, ¿sí? Pero nada de eso es una orden, sino que es como una conversación, que ya nosotros cristianos, después de haber recibido el Nuevo Testamento, sabemos claramente entre quiénes está sucediendo. Está sucediendo entre la Trinidad. Eso es, Dios formado por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y los tres se encuentran hablando el uno con el otro. Las tres personas de Dios, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se reúnen y ya hablan sobre lo que van a hacer, y luego en el versículo siguiente vemos que lo hicieron y crearon al hombre. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que Dios quiso mostrar que planeó grandemente al hombre, que lo planeó grandemente. Ojo, Dios planeó todas las cosas de la creación. Todo lo hizo con sabiduría. Eso lo observamos la semana pasada, cuando veíamos el Salmo 104. ¿Y se acuerdan? Si no, se los voy a escribir nada más para que lo tengan. El Salmo 104, versículo 24, nos decía que Dios hizo con sabiduría todas sus obras, ¿sí? Y hablando en específico acerca de la creación de los animales marinos, ¿sí? Ninguna de las cosas que Dios hace, las hace sin sabiduría, pero Dios quería destacar en el hombre específicamente, derramó su sabiduría para planear lo que iba a hacer, ¿sí? La derramó de una forma en la que no había hecho con todo lo demás. En otras palabras, está diciendo, en el hombre me enfoqué aún más que en todo lo demás de la creación. Tiene un valor que yo le entrego, destaca, es importante. ¿Saben por qué? Porque Dios nos creó a nosotros a su imagen, conforme a su semejanza, que es el punto que vemos aquí, ¿sí? Entonces, surgimos nosotros como parte del consejo de Dios, la planeación de Dios, porque Dios quería hacernos a su imagen y a su semejanza, ¿sí? Y ahí tenemos la tercera razón por la cual el hombre tiene valor tan grande en este texto, porque somos creados a la imagen de Dios. Y esta es la más importante de todas las razones. De hecho, si pueden llevarse una de todas las razones, llévense esta, ¿sí? El hombre tiene valor porque fue creado a la imagen de Dios, ¿sí? Cuando lleguemos a Génesis capítulo 6, vamos a observar que esa es la razón por la cual está explícitamente prohibido cualquier tipo de asesinato, cualquier tipo de daño en contra de otro hombre, ¿sí?
porque son creados a la imagen de Dios. En otras palabras, es como si tú atacaras a Dios mismo mientras atacas a un hombre, ¿sí? Pero no nos adelantemos, eso ya lo veremos en Génesis 6, ¿sí? Entonces, noten hasta ahorita, el pasaje nos está diciendo, Dios planeó al hombre para que fuera su imagen, para que fuera su semejanza. Dice el versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Dios hizo al hombre para que fuera una imagen de Dios en la tierra. Ese lugar tan grande de importancia y de valor que Dios nos dio es que nos hizo conforme a su imagen, ¿sí? Por eso, si tú quieres preguntarte si tienes valor, responde que sí, pero responde que sí sobre esta base. Responde, sí tengo valor. ¿Por qué? Porque Dios me hizo a su imagen y a su semejanza, ¿sí? No hizo así todo lo demás en la creación. Por ejemplo, hay unas palabritas que destacan en todo este texto, que no sé si ustedes las han visto de esta forma tan importante, pero noten. Por ejemplo, cuando se crean las plantas, ¿qué se dice de estas plantas? ¿Conforme a qué fueron creadas? Chequen el versículo 11. Versículo 11. Se dice que fueron creadas según su especie, ¿sí? Versículo 11, lo leo. Dice, entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra, según su especie, ¿sí? Y dice lo mismo cuando crea a los demás seres vivos, cuando crea a los animales marinos, a los animales aéreos, cuando crea a los animales terrestres, por ejemplo, el versículo 24, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Pero no dice esto del hombre. Del hombre dice, fue creado según la imagen de Dios, ¿sí? Por eso dice el versículo, Dios lo creó al hombre a imagen suya, a diferencia de todo lo demás, que lo creó a imagen, más bien según la especie de cada uno, al hombre lo creó a imagen suya y lo repite de forma constante, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos hace a nosotros tan valioso, que Dios nos crea a la imagen suya. Y ahí es donde tenemos que encontrar entonces nosotros nuestra identidad. Tenemos que buscar definirnos a nosotros como hombres cuando definimos nosotros qué es lo que es una imagen de Dios, ¿sí? Entonces, para terminar el estudio de hoy, vamos a responder dos preguntas que se vuelven importantes si saben ustedes esto. Primera pregunta es, exactamente qué significa ser imagen de Dios, ¿sí? Porque hasta ahorita no lo hemos respondido. ¿Qué significa ser imagen de Dios? ¿Sí? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿en qué sentido somos imagen de Dios? ¿Sí? Entonces vamos a responderlas en orden. Primeramente, ¿qué significa ser imagen de Dios? Porque eso es lo que nos está dando a nosotros una identidad, nos está dando un valor, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué significa. Nos está dando un propósito. Tenemos que saber qué significa ser imagen de Dios, ¿sí? Y le respondo de esta forma. Vamos a ver nosotros qué significa exactamente este término, imagen. ¿Qué significa imagen? ¿Y qué significa semejanza? Que es lo que decía el versículo 26, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Tenemos que saber qué significa esto, ¿ok? Primeramente, imagen. Imagen, amigos, hace referencia a una representación artística. Una representación artística. Una representación. O sea, es como cuando un pintor hace un retrato de alguna persona, está haciendo una imagen de esa persona que está retratando, ¿sí? Cuando una fotografía está siendo tomada a alguien, se está haciendo una imagen de esa persona que se le está tomando la foto, ¿sí? En este caso, se dice que nosotros somos esa pintura, ese retrato. Nosotros somos esa fotografía, ¿sí? El hombre fue creado para ser un retrato de quién es Dios, ¿sí?
un retrato de la persona de Dios. ¿Ok? Eso es lo que significa una imagen. Entonces, cuando ustedes observan toda la creación nos dice algo acerca de Dios. Los cielos anuncian su gloria, ¿sí? Pero toda esta creación no retrata a Dios. Nos anuncia quién es, pero no nos muestra un retrato de esta forma. Es como si tú piensas otra vez en esta imagen de un pintor y este pintor decide hacer un retrato de un paisaje, primeramente, y luego hace un autorretrato y se coloca a sí mismo. En el retrato del paisaje se observa la gran habilidad que tiene el pintor, pero no llegamos a conocer personalmente a ese pintor, ¿sí? Pero en el autorretrato se muestra quién es el pintor. No solo se observa su habilidad para estar pintando, sino que se está observando un carácter personal. ¿Quién es él? ¿Cómo se ve delante de sus ojos? ¿Sí? Es de esta misma forma que en la que hablamos aquí. Los hombres son imagen de Dios porque están retratando de una forma personal a Dios mismo. Y a través de ellos, a través del ser humano, cuando está bien, se observa claramente a Dios. ¿Ok? Un ejemplo, cuando nosotros vemos a otro cristiano y observamos la forma en la que él es paciente, la forma en la que él es amoroso, la forma en la que él obra de la forma en la que Dios obra, observamos nosotros a Dios a través de ese retrato que nos permite observar a Dios, ¿sí? Sigue siendo una imagen, o sea, no estoy observando directamente a Dios, estoy observando una imagen, pero ya es una imagen de cómo es que es Dios personalmente, ¿sí? Y esa es la forma en la que nos habla este término imagen, ¿sí? Y el segundo término es el término semejanza, semejanza que significa patrón, patrón o similitud. O sea, algo que se desarrolla de una forma similar a otra cosa, ¿no? En este caso, al original. El original siendo Dios y nosotros teniendo características similares, aspectos similares con Dios, ¿sí? Que el resto de la creación no tiene. Hay aspectos de Dios que nosotros tenemos que no tiene el resto de la creación, como los que ya mencioné, el amor y la paciencia, ¿sí? El mundo no muestra amor, ni muestra la paciencia, pero la gente, creada a imagen de Dios y restaurada, muestra amor y muestra paciencia, similares a las de Dios, ¿sí? Entonces, la conclusión de esto es que cuando hablamos de ser imagen de Dios, lo que significa es que el hombre fue creado para ser un retrato. El hombre fue creado para ser un retrato de quién es Dios, siendo similar en ciertos aspectos a Dios. El hombre fue creado para ser un retrato de Dios, siendo similar en ciertos aspectos a Dios. Y ahora tenemos que responder qué aspectos, exactamente qué aspectos nos hacen similares a Dios. ¿Sí? Entonces, la segunda pregunta, en qué sentidos somos imagen de Dios? Y ahí les tengo tres respuestas, que si les soy bien honesto es la forma más corta que puedo darles, porque este tema de cómo somos imagen de Dios es un tema del cual se han hecho libros, hermanos, del cual se ha reflexionado a través de siglos, ¿sí? Entonces yo ahorita nada más les voy a dar tres, pero son tres que siento que son de mucha ayuda, ¿ok? Primeramente, ¿qué significa? En qué forma somos similares a Dios? Primeramente, en que tenemos atributos en común con Dios. Tenemos atributos en común con Dios, ¿sí? Nosotros no somos iguales a Dios. Nadie tiene que pensarse igual a Dios, ¿sí? Pero sí tenemos atributos que Él tiene, ¿ok? Hay atributos que Él decidió darnos. No son todos los que tiene, pero sí nos da algunos.
Es la forma en la que funciona, ¿ok? Lo vuelvo a explicar. Dios, tiene atributos que le pertenecen solo a Él. Por ejemplo, Él es infinito y nosotros no lo somos, ¿sí? Él tiene la capacidad de entender toda sabiduría y nosotros no podemos hacer eso, ¿sí? Pero, aún así, hay atributos que sí decide dar, que decide entregar, que nos permite compartir con Él, ¿sí? Y nos permite compartir a nosotros, que somos seres humanos, y no al resto de la creación, ¿sí? Por ejemplo, nótese, si ustedes observan la creación, piensen en las plantas. Todas las plantas, amigos, tienen cuerpos, entre comillas. Todas las plantas tienen cuerpos, pero ninguna planta tiene espíritu, ¿sí? Nosotros sí. Nosotros tenemos espíritu porque Dios decidió compartir ese atributo con nosotros, de darnos un espíritu. Todos los animales tienen cuerpo e incluso tienen alma, pero no tienen un espíritu, que nosotros sí tenemos, ¿sí? Porque así como Dios es espíritu, que se nos dice en Juan capítulo 4, versículo 24, ¿sí? Así el hombre también se le entrega un espíritu, ¿ok? Y no es lo único que nos entrega. Dios también nos entrega, por ejemplo, voy a decir varias cosas, entonces se los voy a colocar aquí como lista, pero bueno, un espíritu. Dios también nos entrega ser seres racionales, nos entrega también ser seres personales. Entonces somos seres espirituales, racionales, personales, ¿sí? Tenemos un razonamiento que nos ayuda a reflexionar arriba de todas las cosas, ¿sí? Nos ayuda también, más bien, podemos también relacionarnos con otras personas y formar vínculos con otros, ¿sí? Conocer a otras personas, ser conocidos por esas personas y estar haciendo unas relaciones incluso de amor con esas personas, ¿sí? Todos esos atributos, nótese que no los tiene el resto de la creación, ¿sí? Le pertenecen solamente al hombre porque Dios se lo entregó a los hombres, ¿ok? Y estos atributos en específico que les estoy dando son los atributos que tienen aún los hombres caídos. O sea, los hombres que no son cristianos, que todavía no han sido restaurados, todos ellos tienen estos atributos. No los tienen de una forma perfecta, incluso buena, no los tienen así, ¿sí? Pero sí los tienen. Por eso ustedes van a observar y van a ir conociendo en sus trabajos, en sus escuelas, a gente que va a ser muy inteligente, que puede racionalizar muy bien las cosas, ¿sí? Van a conocer a personas que son muy sociales y que se relacionan con muchas personas, ¿sí? Pero no significa que lo van a estar haciendo de una forma correcta, ¿sí? Pero aún así pueden hacerlo. Sin embargo, si ya pensamos nosotros ahora sí en cristianos, hay otros atributos que tenemos que no tiene el resto del mundo. ¿Por qué? Porque en el resto del mundo desaparecieron. Tras la caída de Adán, todos los hombres se sumergieron en pecado. Y entonces todos los atributos que les voy a dar ahorita desaparecieron en esas personas. Son atributos que solamente se pueden recuperar si uno está en Cristo, si uno regresa a Jesucristo, ¿sí? Y entonces, si estamos en Cristo, podemos tener nosotros atributos como la bondad, como el amor, como la sabiduría, como la paciencia, ¿sí? Voy a dejarlo ahí nada más para que tengan una idea, porque son muchos los atributos que hay, pero bondad, amor, sabiduría, paciencia, son atributos que vienen únicamente cuando uno es restaurado con Cristo, ¿sí? Y entonces nosotros, que somos restaurados, que tenemos un espíritu vivo, que tenemos una forma de racionalizar las cosas con la palabra de Dios y de ser personales con el amor que Dios nos dio, podemos nosotros ahora ser buenos y bondadosos. Podemos estar buscando verdadera sabiduría en su palabra, ¿sí? Y estar teniendo una verdadera paciencia a la imagen de Dios, que fue paciente con cada uno de nosotros
hasta aún cuando habíamos cometido nosotros pecados. ¿Sí? Entonces, cuando conocemos a Dios, a Cristo, Él obra en nosotros para restaurar esa imagen de Dios. Y ahí ya tenemos nosotros entonces unos atributos que compartimos con Dios. ¿Ok? Estos atributos los llamamos históricamente atributos comunicables de Dios, porque son los atributos que Dios decidió compartir o comunicar con nosotros. ¿Sí? Los otros atributos, los que no, esos son los atributos incomunicables de Dios. ¿Ok? Entonces, los decidió compartir con nosotros y esto es lo primero que nos hace a nosotros, imagen de Dios. Ver que compartimos atributos con Dios, sobre todo si somos cristianos, y eso nos tiene que hacer reflexionar, hermanos, grandemente acerca del valor que tiene un ser humano. Si os soy bien honesto, pasa mucho, no debería, pasa mucho que se nos hace más sencillo amar animales de lo que se nos hace amar una vida humana. Y eso no debería de pasar. Cuando nosotros observamos esto, deberíamos de ver que Dios destaca por mucho perdón, el valor de un ser humano. ¿Sí? Porque estamos hablando nosotros de una vida humana, de alguien que fue hecho a la imagen de Dios, ¿sí? De alguien que tiene por lo mismo unas habilidades que no hay en el resto de la creación. Y alguien que, aun si no es un creyente, si llegara a ser un creyente, podría actuar de esta forma, en la misma forma que Dios, con bondad, con amor, con sabiduría, con paciencia. ¿Sí? Y el observar nosotros eso debería de llevarnos a nosotros a amarlos, a buscar que tengan vida en Cristo Jesús y que puedan ser esta imagen de Dios restaurada. ¿Sí? Nos debería hacer reflexionar de la vida que tienen otros y de cómo es que esa vida tiene valor. ¿Sí? Y nos debería hacer reflexionar acerca de qué tan afortunados somos tú y yo. Somos muy afortunados porque cuando estamos en Dios, vemos que esa imagen se restaura en nosotros cada día. Y vemos cómo es que crecemos nosotros en estos atributos que compartimos con Dios a lo largo de nuestra vida, hermanos, y no va a ser igual que cuando tú comenzaste tu vida cristiana, cuando tú la terminas, ¿sí? Y de hecho todavía nos falta incluso más, ¿sí? Por ejemplo, si checan Primera de Juan 3:2, Primera de Juan 3:2, se nos promete cómo es que todos los que son cristianos algún día van a tener como esta manifestación completa de la imagen de Dios. Van a ser restaurados de forma completa. Primera de Juan 3:2 nos muestra que vamos a ser hechos a la imagen de Dios, que en este caso, como ya es el Nuevo Testamento, se menciona como la imagen de Cristo. Tú y yo vamos a ser iguales a Cristo. ¿Sí? Eso es algo bastante magnífico que debería decirnos, somos afortunados, en verdad. ¿Sí? Voy a leer ese versículo. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. O vamos a traducirlo a lo que estamos diciendo ahorita. Hermanos, ahorita ya estamos siendo restaurados a imagen de Dios. Ya somos hijos de Dios, ¿sí? Pero todavía falta que se manifieste parte de esta restauración. Todavía va a suceder algo más, alguna transformación en nosotros. Dice el resto del versículo. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Sí? Seremos semejantes a Él, que no tenés el mismo lenguaje con el que habla Génesis 1. Nos hizo conforme a su semejanza en el inicio de la creación. Ahorita estábamos caídos y estamos siendo restaurados hasta que seamos a su semejanza. Estemos y seamos como Él es, Cristo. ¿Sí? Entonces, primera forma en la que somos imagen de Dios es en que tenemos atributos en común con Dios. Tú y yo tenemos atributos en común con Dios. ¿Sí? Segunda imagen, segunda forma en la que somos imagen, más bien. ¿Sí?
en que compartimos el gobierno de la creación. Compartimos el gobierno de la creación. Esto es otra cosa que significa cuando se nos dice que somos imagen. Tú eres imagen de Dios. ¿Por qué? Porque así como Él es rey, así tú también gobiernas arriba de esta creación. ¿Sí? Génesis 1 nos muestra a Dios como el rey de toda la creación. Él creó todo, todo le pertenece a Dios, Él está gobernando arriba de todo. ¿Sí? Pero en el versículo 26 se nos dice que Dios nos delega parte de este gobierno. Dios gobierna toda la creación, pero Él nos entrega parte de este gobierno. Nos hace imagen suya porque nos hace también reyes, en este caso, de la creación. Dice el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Ejerza dominio. Va a ser a nuestra imagen porque Él también va a ejercer dominio, porque yo le estoy entregando a toda la raza humana el dominio de la tierra. ¿Sí? Tenemos que entender nosotros. Dios reina arriba de todo, pero Dios establece que los seres humanos estén gobernando arriba de su planeta Tierra, de su creación. ¿Sí? Por ejemplo, Salmo 115, Salmo 115, versículo 16. Lo escribí mal, pero es Salmo 115, versículo 16. ¿Sí? Ahí se nos dice también esto, esta idea, Dios entrega ese gobierno a los seres humanos. Se nos dice, chequen ahí, Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. La tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Toda la raza humana se la estoy entregando, esta tierra. Dios delega esta autoridad arriba de la tierra a los hombres. Y esto aparece también en otros pasajes. Por ejemplo, yo les leo otro, Salmo 8:6. Salmo 8:6, si gustan, no lo busquen, yo se lo leo. Dice, tú le haces señorear al hombre sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. ¿Sí? Tú lo haces señorear, dice el pasaje, arriba de las obras de tus manos. Se las estás entregando, básicamente. ¿Sí? Entonces, esta es otra razón por la cual, es otra forma, perdón, en la cual nosotros somos imagen de Dios. Se nos entrega el gobierno de la creación. ¿Ok? Y esto también se parece a la forma en la que funcionaban las imágenes en la antigüedad. Las imágenes en la antigüedad. Lo que sucedía era que gobernantes esculpían, este, bueno, hacían esculturas de ellos, esculpían imágenes de ellos y las colocaban en las ciudades que ellos conquistaban. Entonces, si tú ibas, por ejemplo, por la plaza, te encontrabas con esta escultura retratando al gobernante, ¿sí? Al César, no sé, retratando al gobernante que tenía autoridad arriba de ese lugar. ¿Sí? Algo así está sucediendo con Dios. Dios va y coloca a los hombres, anunciando así que Él tiene autoridad sobre toda la tierra. Los coloca y les entrega el dominio de toda la tierra. Le dice, vayan y llenen toda la tierra para que toda la tierra se encuentre debajo de mi gobierno, entre comillas. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo, Dios gobierna arriba de todo y Dios nos entrega una autoridad para gobernar arriba de esta tierra. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Nos dice que deberíamos de gobernar a la forma de Dios. Si Dios gobernara esta tierra, digámoslo así, de forma completa, ¿qué haría con esa tierra? ¿La cuidaría? Dios vigilaría arriba de todas sus especies, que es lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Dios vigilaría arriba de todos los paisajes que Él ha creado, ¿sí? Y cuidaría de ellos para que mantuvieran
lo más posible su perfección. Y así deberíamos ser nosotros, ¿sí? Por eso la semana pasada decíamos, los cristianos deberían de ser los principales ecologistas, ¿sí? Porque deberíamos de gobernar de una forma adecuada. Dios no abusaría de la tierra, no la explotaría, ¿sí? Y así también nosotros tenemos que buscar no hacerlo, ¿sí? Y tú y yo quizás no tenemos el gobierno de una nación, hermanos, pero sí tenemos un gobierno que se ejerce arriba de unas ciertas cosas. Y tienes un conjunto de tierra arriba de eso. Si tú vas por la calle y tiras basura, ahí estás realizando algo, ¿saben? Entonces deberíamos de tener cuidado y ser responsables con la creación de Dios que nos dio para gobernar, ¿ok? Entonces, segunda forma en la que somos a imagen de Dios, en que compartimos el gobierno de la creación. Y tercera forma, en la que somos a imagen de Dios. Somos creados para la alabanza de Dios. Somos creados para la alabanza de Dios. ¿Ok? Hermanos, esto ya lo he respondido antes, pero te los hago como pregunta. ¿Quién es el principal adorador que existe en todo este mundo? ¿Quién es el principal adorador? No es David, tampoco somos nosotros. Es una buena pregunta, muy acercada, pero es Dios, exactamente, como dice Janina. Cuando venía Jesucristo, Jesucristo que es Dios, Él dijo que Él venía buscando la gloria de Dios. Él dijo que venía a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Todas las cosas que hizo, las hizo para su gloria. Y se nos dice también en Romanos capítulo 11, si quieren ese pasaje, si vayan, Romanos 11, versículo 36, cómo es que Dios creó todas las cosas para sí mismo, para su gloria, ¿sí? En otras palabras, Dios creó todo lo que hizo para alabarse a sí mismo, ¿sí? El principal adorador es Dios. Dice el pasaje, Romanos 11:36, porque de Él, eso es de Dios, y principalmente en este pasaje de Cristo, ¿sí? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las que existen en los cielos y en la tierra, en los mares, en el fondo de los abismos, todas vienen de parte de Dios y las creó para sí mismo, para Él. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Termina el pasaje. Entonces, si Él es el principal adorador y nosotros somos creados a su imagen, somos creados también como adoradores de Dios, para ser adoradores de Dios, ¿sí? Y esto igual es algo que sucedía en la antigüedad. Las imágenes en la antigüedad se hacían para alabar a dioses, en este caso a dioses falsos, ¿no? Si ustedes recuerdan, uno de los 10 mandamientos era no serán imágenes para adorarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ya hizo a las imágenes que van a adorar, que van las imágenes a adorar. Nosotros. Nosotros fuimos hechos imágenes de Dios para a través de ser imágenes adorar a Dios, ¿sí? Cuando nosotros buscamos restaurar esa imagen de Dios, de quién es Él, y empezamos a obrar, por ejemplo, con los atributos que dijimos hace rato, con amor, paz, paciencia, con responsabilidad, arriba de la creación, nosotros estamos en ese momento adorando a Dios, ¿sí? Por eso Jesucristo, cuando hablaba acerca de cómo es que nosotros somos una luz para este mundo, Él decía, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Sí? Tú obrando de forma correcta, viviendo una vida como Dios quiere, a imagen de Dios, y entonces es glorificado Dios en los cielos. ¿Sí? Entonces, estas son las tres formas principales en las cuales somos a imagen de Dios. ¿Ok? Noten
que todo esto tiene que hacernos darnos cuenta del gran valor que Dios nos ha conferido, ¿sí? Dios nos ha dado un valor extremadamente grande. Pero noten que ninguna de estas cosas nos hace llenarnos de soberbia. Ninguna de estas cosas es para que tú vayas y digas, ves, yo soy valioso, ¿sí? Sino más bien es para que notemos tú y yo que Dios nos colocó en el centro de la creación de una forma que no merecemos. Y es un privilegio, un regalo extremadamente grande que no merecíamos, ¿sí? Dios nos deja, aún el día de hoy, ser el centro de la creación, a pesar de que la mayor parte de este mundo de hombres está sumergido en pecado. Más bien lo que tiene que suceder en nosotros, en vez de llenarnos de soberbia, debería de ser, primeramente, que nos lleve a ver la gracia de Dios, ¿sí? Porque nosotros que fuimos creados del polvo, se nos ha conferido este lugar tan grande, ¿sí? Y tener mismos atributos que Dios tiene, ¿sí? Ver la gracia de Dios nos debería de llevar a crecer a la imagen de Dios. Eso es porque ya siendo cristianos, nosotros sabemos, tenemos que buscar ser cada vez más a imagen suya. Vemos su gracia tan grande, decimos, yo era polvo solamente y tú me estás permitiendo ser a tu imagen. Y ahora voy a buscarlo intencionalmente, ¿sí? Es lo que tienen que hacer todos los cristianos. Como principal propósito para nuestras vidas el día de hoy, debería de ser buscar ser a imagen de Dios. Y esto viene de forma constante en las Escrituras, con otro lenguaje también. Por ejemplo, Dios dice, sean santos, porque yo soy santo, ¿sí? Es busquen estar a mi imagen, ¿sí? O acompáñenme a Colosenses 3:10. Colosenses 3:10, donde se nos muestra también esta misma idea. Tú eres parte de la iglesia, eres cristiano, ok, ya fuiste restaurado un poco y ahora vas a buscar tú seguir creciendo a la imagen de Dios. Colosenses 3:10 dice, se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando de forma constante, básicamente. Se está renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y noten el lenguaje de Génesis 1. Nos estamos renovando constantemente, constantemente conforme a la imagen de aquel que nos creó. Esa es nuestra tarea como gente de Dios, ¿sí? Vemos la gracia de Dios, crecemos a la imagen de Dios. Y tres, y para terminar, debería de llevarnos a alabar a Dios. Alabar a Dios. Lo escribí mal. Pero es alabar a Dios, ¿sí? Dios nos dio esos grandes privilegios y no fue para que hiciéramos más de nosotros, sino fue para que hagamos nosotros más de Dios. Repito eso. Dios nos dio grandes privilegios, no para que hagamos más de nosotros, sino para que hagamos más de Dios, ¿sí? Es la forma en la que funciona bíblicamente. Entonces, quiero terminar con un pasaje, Colosenses, que diga Salmos 8, donde se ve exactamente esto, en acción, ¿ok? Se ve cómo es que el salmista ve la gracia de Dios que le permite a él ser un hombre con grandes privilegios, ¿sí? Ve la gracia de Dios, ¿sí? Busca ser a su imagen y lo alaba a Dios, que es el punto específico en el cual me quiero enfocar, ¿sí? Con Salmos 8, del versículo 3 al versículo 9. Con eso terminamos. Dice, Salmos 8, 3 al 9, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Noten, está diciendo, Dios, tú eres extremadamente grande, tú hiciste todo, ¿sí? La luna y las estrellas que tú has establecido, ¿sí? Y destaca ese tú de forma constante. Tú Dios, tú Dios, tú Dios. Tú que obraste con tus manos, hiciste todas estas cosas que van más allá de lo que yo puedo imaginar, ¿sí?
Versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. ¿Qué es el hombre? La respuesta aquí implícita es: el hombre no es nada. El hombre no es nada para que tú te acuerdes de él. El hombre no es nada para que lo cuides. ¿Sí? Entonces noten la gracia de Dios. Veo a Dios que es extremadamente grande y aún así está haciendo caso a los hombres. Me maravillo, dice. Versículo 5. Sin embargo, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y de majestad, a pesar de que no tendrías que, lo coronas de gloria y de majestad. Versículo 6. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Noten, está la imagen de Dios. El hombre señorea las obras de las manos de Dios. Todo lo has puesto bajo sus pies. Y esa es una frase que se coloca también para hacer referencia a cómo es que todo está bajo los pies de Dios. ¿Sí? Pero el hombre también tiene todo bajo sus pies. ¿Por qué? Porque el Dios lo dice. Dios coloca, versículo 7, todas las ovejas, todos los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. ¿Sí? Todo colocado debajo del hombre. ¿Por qué? Porque está la imagen de Dios, a pesar de que no lo merece. La respuesta del salmista, conclusión, versículo 9. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Notan? Veo la gracia de Dios que coloca a un polvo como yo y me entrega a ser imagen suya. ¿Cuál tiene que ser mi respuesta? Lo alabo, lo alabo, ¿sí? Cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra, ¿sí? Por eso este tema es tan importante, les comentaba, porque nos muestra que tenemos un valor y tenemos un propósito muy, muy grande. Nuestro propósito es hacer crecer esta imagen de Dios y que sea alabado Dios. Y este propósito es el propósito más grande que existe. Es el propósito de compartir nosotros los atributos de Dios y de cuidar de la creación de Dios para que Dios sea alabado. ¿Sí? Y vale la pena nada más terminar recordando cuál es el Evangelio. Por aquí está el Evangelio. El Evangelio es: el día de hoy el hombre está caído. El hombre no está funcionando como imagen de Dios como debería. ¿Sí? Pero el gran anuncio de la palabra, de la Biblia, es que podemos recuperar esa imagen. Podemos recuperar esa imagen a través de la salvación que trae Cristo, que nos hace a la imagen de Dios al hacernos a su imagen, Jesucristo. Y por eso lo alabamos. ¿Ok? Vamos a terminar orando. Pedro, amigo, ¿nos puedes dirigir, por favor? Sí, bro. ¿Te escucho? Sí. Ok. Señor y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, mi Dios. Gracias porque un día más nos hablas, un día más nos muestras tu palabra, Padre Santo. Te queremos agradecer, Padre, porque realmente comprendemos o nos has mostrado qué significa ser a tu imagen, Dios, y poder realmente poder vivirlo, poder reflejar esa búsqueda de la santidad para buscar parecernos a ti. También saber que si estamos aquí en este mundo es para alabarte, para glorificarte, Padre. Permítenos cada día poder buscar más de ti. Permítenos cada día poder saber a quién nos estamos buscando la semejanza. Mi Dios, realmente vemos qué hermoso regalo tenemos al ser a tu imagen y semejanza. Es algo que tenemos que comprender, Padre, tanto para valorar a cada persona, no, no ser racistas, sino al contrario, poder saber cómo tú nos creaste, Padre Santo. Hoy te pido, mi Dios, que en cada uno de nosotros podamos buscar esa perfección a tu Hijo,
podamos cada día trabajar en nosotros y podamos alabarte con todo lo que hagamos, con todo lo que somos, en el nombre que es sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.